el obrero es digno de su salario. Y el texto dice, el apóstol Pablo a Timoteo hablando, aconsejando, y dice, mira, y también la Escritura dice, es curioso que el apóstol Pablo cita el texto que está escrito en el libro de Levítico, no pondrán bozal al buey que trilla. Y por ese fue que el tema que empezamos, porque el obrero es digno de su salario. Y encontramos nosotros la palabra salario en varios textos de la Escritura, lo cual ya hemos explicado a la iglesia del Señor. Hemos mirado en primer lugar la presencia, en la primera parte, vamos a hacer una pequeña retroalimentación para que tengamos en cuenta lo que vamos a hablar ahora. En la primera parte observamos nosotros las características de pastores inútiles y pastores útiles. En otras palabras, malos pastores y buenos pastores. Y eso no es porque nosotros queremos seleccionar o seccionar, sino que Dios identifica al pastor inútil como también al pastor útil. Eso lo miramos en la primera parte. También Jesucristo, Él identifica al pastor malo como ¿qué? Como pastor asalariado. Y al pastor bueno, el pastor que da de gracia lo que recibe de gracia. Eso lo miramos en la primera parte. En la segunda parte observamos de qué manera entonces, si el pastor no tiene un sueldo, como hoy por hoy se dice que el pastor debe tener un sueldo, si el pastor no tiene un sueldo, ni exige sueldo y mucho menos tampoco exige diezmos, y esa ha sido una de las preguntas de rigor ahora que estuve allá con los pastores, ¿cómo es que sobrevive entonces el pastor si no pide diezmos? Porque somos una iglesia que nosotros acá no pedimos diezmos, porque los diezmos es una mentira, es una estafa en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era una ley, pero en el nuevo pacto ya no. ¿Cómo sobreviven entonces? Si el pastor, ¿de qué come? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo mantiene su casa el pastor? Eso miramos en la segunda parte. ¿Se acuerdan cómo es que el pastor sobrevive? ¿De qué manera tiene que sobrevivir? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ah? ¿Cómo sobrevive? Con la expresión voluntaria de aquellos hijos de paz. De los hijos de paz que la Biblia menciona con claridad. Así que he recibido una cantidad de mensajes al respecto preguntándome que cómo es eso de los hijos de paz, que le explique, le enseñe. Voy a compartir con ustedes un tema específicamente al respecto de los hijos de paz para que tengan una claridad total de quiénes son esos hijos de paz. Pero los hijos de paz brevemente son los nacidos de nuevo, la esposa de Cristo, la iglesia del Señor. Y estos hijos de paz no alimentan al pastor, no alimentan al siervo de Dios que les sirve por obligación o por presión o por demanda, sino lo hacen de manera y de forma natural. Eso dice la Escritura, de manera natural ayudan al pastor para que él reciba su salario. ¿Y cuál es el salario del pastor? El alimento, correcto, el alimento. Dice, cuando vayan a algún lugar, ustedes van y entran a una casa, y si esa casa hay un hijo de paz, la paz que ustedes van llevando es bien recibida, y el hijo de paz va a poner sobre la mesa y le va a dar todo lo que necesitan. Es más, recomienda, no lleven nada para donde vayan a ir. No lleven ni calzado, ni bordón, ni capa, ni oro, ni plata, no lleven nada. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no pide que lleven nada? Porque los hijos de paz se encargarán de los siervos del Señor. En otras palabras, Dios dice de esta manera: vayan a predicar, no se preocupen, ustedes son mis siervos, yo me encargo de ustedes. ¿Por medio de quién? Por medio de mis contactos que se llaman los hijos de paz. Eso es bien claro y bien bíblico, eso es lo bíblico. Y el salario del pastor no es un salario como sueldo, ya también en la parte número 2, miramos nosotros la diferencia entre un empleado, o sea, un asalariado, y entre un siervo. Hay una diferencia muy grande. El asalariado trabaja por salario, el siervo sirve porque es siervo. Así de sencillo en la parte número 2. Y ahora vamos a mirar en esta parte número 3, vamos a hacer hincapié en este texto del libro de Corintios, y váyanse a 1 Corintios capítulo 9, ya que he recibido muchos mensajes, inclusive de pastores ofendidos. Le comento algo, que se han ofendido mucho, están muy enojados conmigo,
están muy, muy enojados conmigo porque les he causado un problema. Ahora están obligados a vivir por fe o a seguir estafando. Una de dos. O siguen estafando, siguen mintiendo, o están obligados a vivir por fe. Y de hecho, este es la verdad escritural y no hay cómo negarlo, porque está escrito, hermanos. El hermano Norman no es que él viene a decir cosas que se le ocurre a él. No, sino usted y yo leemos juntos. Es lo que importa. Leemos juntos, leemos la palabra de Dios juntos y juntos nos damos cuenta de que en realidad ha sido así. Y eso va a pasar ahora. Vamos a mirar nosotros ahora este texto, justamente lo que Pablo menciona a Timoteo: no pondrás bozal al buey que trilla. Y se van a dar cuenta que encaja perfectamente con lo que hemos venido hablando. Otro de los capítulos, vamos a leer esto de Corintios 9, primera de Corintios 9. Es uno de los capítulos más utilizados de aquellos que estafan a las iglesias y aquellos que toman a las iglesias como fuente de ganancia deshonesta. Pero vamos a tratar este tema porque uno de los pastores donde yo estuve allá predicando ahora, me tomó este versículo y me dijo: pastor, este versículo aquí dice con claridad, así que usted está equivocado. Bueno, veamos justamente este versículo, y no quiero enseñar porque el pastor me preguntó, sino que estaba en los apuntes. Yo lo tenía en los apuntes hechos para compartir en la tercera parte. Leamos desde el verso 1, pero vamos a leer con entendimiento, despacio y con cuidado. ¿Sabes cuál es el problema, mi amado hermano? De a veces que nos confundimos porque no leemos bien. Y no se olviden que la Biblia no hay que interpretarla, la Biblia solamente hay que entender lo que se lee. Pero para entender lo que se lee debemos leer bien, despacito. Vamos allí. Versículo 1, dice así: no soy apóstol. Hace una pregunta Pablo, dice: ¿acaso yo no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Él se está justificando y diciendo de que aquellos detractores que decían que él no era apóstol, entonces Pablo se está defendiendo. Y dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Antes de que continuemos, para que usted entienda lo que vamos a leer más adelante, Pablo le está confrontando a los corintios. ¿Sabían ustedes que la iglesia de los corintios eran unos problemáticos? Y Pablo tenía que darles duro. Por eso que en la carta de los Corintios encontramos una exhortación fuerte a la iglesia, porque estos eran terribles, estos de Corintio. Menos sabían un versículo y ya creían conocer toda la Biblia ellos ya. Así que por esa razón Pablo dice: todos me reconocen como apóstol, pero ustedes no me quieren reconocer como apóstol. Entonces ustedes son el sello de mi apostolado. Esta iglesia, dice Pablo, esta iglesia de Corinto existe porque soy apóstol. Y ahora aquí le va a confrontar a ellos. Estos corintios a Pablo no le daban, él venía y predicaba y ni siquiera la mano le daba. Ni siquiera le invitaban un vaso de agua. Eran terribles esos de Corinto. Vas a ver. Ahora, continúa leyendo. El versículo 3 dice lo siguiente: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Ahora vamos a ver. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué está diciendo Pablo aquí al decir acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿Cómo? No. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué está diciendo? ¿Acaso no tenemos? ¿Cuál es el salario del pastor? Alimento. Pablo está diciendo: ¿acaso no tenemos nosotros también como apóstol el derecho de comer y beber? ¿Qué estaba diciendo? De salario. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho de salario? Pablo está diciendo. Ahora vas a ver por qué razón lo dice. Sigue leyendo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, hablando de Jesucristo, y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, el resto de los apóstoles
Ellos tienen el salario, que es la comida, es el alimento que ustedes le dan a ellos sí le dan, pero en cambio a nosotros no nos dan ustedes nada. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber también como los otros? Está reclamando el derecho. Y luego dice, ¿o solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, los otros apóstoles dicen, ellos no deben trabajar, nosotros, la iglesia de Corinto, le vamos a alimentar. Pero Pablo y Bernabé vayan a trabajar para que coman. Ahora, ¿por qué razón ellos tenían esta forma y esta manera de proceder con Pablo? Van a ver lo que dice más adelante. Mira esto, versículo 7. Ahora le está enseñando a una iglesia que era inconsecuente con el ministerio de Pablo. Dice esto, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué significa eso? En otras palabras, ¿quién se va al ejército y paga su uniforme? Él mismo paga todo, él mismo hace todo para servir al gobierno. ¿Acaso no es que el gobierno tiene que pagar a un soldado? ¿Quién se va a la guerra con sus propios recursos? Está diciendo. Le está enseñando a una iglesia, lo que Pablo está hablando aquí es a una iglesia, a la iglesia de Corinto, que ellos se habían descuidado completamente de Pablo y no habían tenido cuidado de Pablo para nada. Pero cuando venían otros apóstoles, ellos le obligaban a ellos y le decían que tienen que pactar, que tienen que dar, a ellos sí le daban. Y Pablo se molesta. Luego continúa. ¿O quién planta viña y no come de su fruto? ¿Habrá algún tan avaro que planta una viña y él no toma nada, sino que solamente es para vender y muere de hambre? ¿Acaso alguien planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nota esto. ¿Quién tiene un rebaño de ovejas o rebaño de lo que sea? Dice, y no toma de la leche del rebaño. No dice, vende al rebaño. No dice mata y come del rebaño, no, sino se alimenta del rebaño. Está hablando de salario, está hablando de comida, está hablando del derecho que le asiste. Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿Acaso solamente estoy hablando porque a mí me da la gana de hablar? ¿No dice esto también la ley? Pablo cita la escritura de ese entonces. Verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, ahora vuelve a citar lo que dice en Timoteo. ¿Qué dice? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí acuerdan por qué razón en el libro de Levítico Dios ordenó al pueblo que no ponga bozal al buey que trilla? ¿Se acuerdan por qué razón? Porque habían personas que son ávaros y para que el buey mientras iba trillando no coma lo que está trillando, mirar el grano, mirar eso tan rico. Para que no coman, ¿qué hacían estos ávaros? Le ponían bozal y eso a Dios le molestaba. Y manda una ley, dice, cuando el buey esté trillando, no pongan bozal. Pero si el buey no está trillando, póngale bozal. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo hace referencia y ahora observa lo que dice. Mira esto. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Acaso es que porque tiene pena de los bueyes lo dijo? Observa lo que dice. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pablo dice esto, si Dios estaba hablando al respecto de los bueyes que están trillando, que no debe, ¿acaso tiene pena de los animales o es que lo dice por nosotros los siervos de él? Y aquí va, pues por nosotros se escribió. Ahora Pablo da la interpretación al respecto de este tema. Por nosotros se escribió. Aquí viene el mensaje. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y aquí versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, está hablando como un jornalero, como un agricultor. Dice, el agricultor cuando él ara, ¿con qué esperanza está arando? Para sembrar. Y cuando el agricultor siembra, ¿con qué esperanza está sembrando? Para cosechar. Y cuando el agricultor cosecha, ¿con qué esperanza cosecha? Para comer. O sea, eso es natural, dice Pablo. Y ahora, y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
sea, nosotros también aramos, nosotros también sembramos. Lo espiritual es gran cosa, dice, ¿acaso esto es demasiado grande? Gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Hace una pregunta, mira esto, obsérvame lo que voy a explicarte aquí, porque ese es otro texto que utilizan a su favor. Pablo dice ahora, vean iglesia de Corinto, ustedes nunca han sido consecuentes conmigo, yo nunca les he pedido a ustedes nada, pero todo les he soportado, pero menos de que estén hablando de que porque yo a ustedes no les estoy cobrando, ustedes me dicen que yo no soy apóstol. Ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes es la evidencia de que Dios me ha llamado como siervo de Dios a servir a este pueblo, a ustedes. Pero ¿por qué razón yo a ustedes no les he pedido nada? Porque ustedes a otros sí le dan, pero en cambio a mí y a Bernabé no nos dan absolutamente nada, nos mandan a trabajar, en cambio los otros sí. Entonces yo les hago una pregunta, dice, ¿acaso no dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Acaso lo dice por los bueyes? No lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros. ¿Por quiénes? Por los siervos del Señor, por nosotros que servimos en la viña del Señor, por nosotros está hablando. Pero esto está hablando a una iglesia que era, vea, pero solamente con Pablo. Pero aparecía un apóstol de esos fraudulentos, venían allí vamos a hacer que caiga oro del cielo. Ahí sí es que se agolpaban ellos en ese momento. Y cuando tenían que, daban y entregaban a los salmistas, a los grupos de danza, de alabanza. A ellos sí les daban ofrendas cuando recogían. Pero en cambio dice a nosotros no. ¿O acaso solamente nosotros no tenemos derecho de no trabajar en lo secular para trabajar en lo espiritual? Solamente nosotros tenemos que trabajar afuera para venir acá y no poner carga a ustedes. Dice, no, nosotros hacemos eso. Ya va a ver por qué razón Pablo dice que eso él hacía. Ahora, luego Pablo dice, ¿ustedes creen que alguien trabaja en vano? No, el agricultor cuando va a arar, con esperanza ara. Y cuando va a sembrar, con esperanza siembra. Y cuando cosecha, con esperanza cosecha. ¿Esperanza de qué? De comer del trabajo que se ha hecho. De la misma manera ocurre, dice, asimismo nosotros sembramos lo espiritual. Qué gran cosa o qué misterio hay de que de vosotros segaremos lo material. En otras palabras, nosotros estudiamos la Escritura, nosotros nos quemamos las pestañas, como se dice, estudiando la palabra para traerle a ustedes un mensaje bien organizado, bíblicamente contextualizado. ¿Y qué misterio hay de que ustedes produzcan lo material para nosotros? ¿Qué misterio hay en eso? ¿Qué misterio, qué gran cosa es eso? No es nada, eso es algo natural. ¿Por qué? Porque Pablo está anclándose. ¿Dónde se está anclando Pablo? En las palabras de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? No lleven nada, vayan a predicar. Y allá los hijos de paz van a alimentarlo a ustedes. Pero ¿qué pasaba con estos de Corinto? Que no habían entendido eso de allí. Nunca entendieron el mensaje correcto del Cristo de la gloria. No entendieron. Así que ellos estaban haciendo a su favor como ellos creían o como pensaban hacerlo. Sigue leyendo más adelante, mira. Dice esto, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Habían otros apóstoles, algunos falsos profetas y apóstoles que venían a la iglesia de Corinto. A ellos sí le daban casa, le daban alimento, le daban buena comida, le daban vestido, le cuidaban. A ellos sí le hacían eso. Pero en cambio a Pablo cuando llegaba, es que Pablo sí. Eso pasa hoy por hoy también en las iglesias, lamentablemente, dentro de las iglesias del Señor. Cuando viene un invitado, un apóstol, un profeta, vienen a la iglesia, traen a uno nuevo, esa iglesia le da un mensaje de esos motivadores, la iglesia motivada en la parte de afuera a ese pastor que viene de lejos, a ese sí, tenga, y dele plata, y dele ofrenda, y dele primicias, y dele esto y dele aquello. Le invitan a comer al mejor restaurante, pero al pastor de la iglesia. ¿Y al pastor de la iglesia? No, ese no. Vamos a comer un almuercito de $1.50. Pero al apóstol que viene, no, pues a ese sí hay que darle un plato bueno, pues no. Uno de $12, uno de 15, sí, un corte. ¿Cómo es que esos cortes, Diego, que sabes hacer? Una picaña, sí.
para el apóstol, para el profeta. Nos vamos a darle, pastor, un encebolladito. No digo que eso está mal, sí. Pero eso sucede. Pablo está diciendo, pero cuando vienen esos apóstoles que vienen ahí hablando en lenguas, haciendo que caiga oro del cielo, que traigan las escobas para orar por la escoba y ungir la escoba para que cuando barra se vaya todos los malos espíritus de la casa, a eso sí le dan. Pero en cambio, ¿por qué razón a nosotros no? ¿Qué tienen ellos que nosotros no tenemos? Dice Pablo, está enojado, está con la iglesia de Corinto. Entonces, observa lo que dice ahí. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, es un derecho. ¿De qué? De que el obrero es digno de su alimento, de su salario, de que no pondrás a bozal al buey que trilla. Eso es algún derecho que le asiste. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero, ¿qué dice? Mira esto es la parte interesante de aquí. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pero nosotros no usamos ese derecho. No le estamos obligando a ustedes a que ustedes sean así conmigo, dice Pablo, ni con Bernabé. ¿Por qué razón? Para no poner obstáculo, para no poner piedra de tropiezo al evangelio de Cristo. Porque cuando yo vengo, dice Pablo, vengo aquí a predicar, les doy por las orejas y le corto a diestra y a siniestra. Le doy pero sin miedo. Pero ¿qué pasaría si ustedes me dan de comer a mí? Si ustedes me dan de comer, si ustedes me dan salario, si ustedes me complacen a mí, si ustedes me dan todo, así como los fraudulentos que vienen a predicar, yo no voy a poder hablarles así fuerte. Por esa razón, entonces, no haya obstáculo al evangelio de Cristo. En cambio, los otros vienen y les motivan. Salen motivados del culto. Salen motivados de la iglesia. De aquí se van contentos a casa y dicen, qué culto más hermoso, hoy me gocé, hoy sentí la presencia. Pero cuando Pablo venía, los dejaba a ellos confrontados con el pecado. Ellos salían con la cabeza baja. Cada vez que viene Pablo, el espíritu de gozo se me va. Y no me gusta eso, como predica, no me gusta eso. Y cuando algo no te gusta, la mano no alcanza al bolsillo, se queda entumida allí. Pero cuando algo te gusta, ¿usted le ha pasado eso que cuando usted va a un restaurante, va a comer, cuando la comida está buena, ¿cómo paga usted? Contento paga. Y dice, ¿cuánto es? Dice, $60. Eso poquito. Eso poquito. Contento, sí, paga. Hasta el mesero, tenga. Al guardia afuera, tenga. Contento, barriga llena, corazón contento. Pero ¿qué sucede cuando usted va a comer en un restaurante y se sienta a comer? Usted tiene la perspectiva de que parece que vende buena comida allí y usted va probando la comida. ¡Qué fea comida! ¿Le ha pasado eso o no le ha pasado eso? Y usted come ya porque toca pagar ya. Y por más que le dice que comida mala con ají resbala. Por más que le eches ají, eso está, pero más bien dicho, incomible. ¿Le ha pasado eso o no le ha pasado eso? A los que tienen restaurante ya saben. Entonces, ¿y cuándo va a pagar? Hasta miedo tiene decir cuánto le debo. Y cuando ya le dice, tráigame la cuenta, y le traen la cuenta, la misma, $60. ¡Tanto! Y luego que pagas, dice, sí, ya comió, tiene que pagar. Tienes que pagar. ¿Le das propina al mesero? No. ¿Al guardia que está afuera? Nada, sí. 1 centavo, tenga, sí. Y luego tú vas a la casa y dices, es la primera vez que pago por nada. No vuelvo más. Ese lo sabes. No vuelvo más. Y regresas a ese lugar. Nunca más vuelves a ese lugar. Y cuando alguien te dice, oye, mira, para ir a comer, no.
Lo mismo Pablo dice esto, pero a mí ustedes no me quieren dar de comer, porque cuando yo vengo le daño el almuerzo. ¿No ves que ustedes vienen acá esperando encontrar palabras de psicología? Vienen aquí a buscar palabras de aliento. Dices que voy a la iglesia para que me levanten el ánimo. No, la Biblia no te levanta el ánimo. La Biblia te cambia el ánimo. Te transforma el ánimo. La iglesia no es para venir aquí, inflarte un poco el ego y luego vas y te desinfla el ego y dices, otro culto para que me inflen el ego otra vez. No. Aquí la Biblia te transforma. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios hace nuevas criaturas. Entonces observa esto. Por eso Pablo dice, claro, a mí no me dan, ni agua me dan, ni siquiera me saludan. Pero esta es la iglesia. Ustedes son el sello de mi apostolado. Pero esos otros que vienen acá, porque muchos, hoy por hoy sucede eso en las iglesias, traen pastores y los pastores vienen acá y les levantan el ánimo, les dicen, ustedes son campeones. Oye, qué bonito que hable ese pastor, pero ese otro pastor, usted dice, ustedes son dormilones. Qué feo, dice. Ustedes son campeones, descubre el campeón que hay dentro de ti. A ver, levanta tu mano y di conmigo, soy vencedor. Y le encanta eso al ser humano. Y ahora sí, después dice, ¿cuántos están aquí contentos? Amén. ¿Cuántos aquí están listos a hacer lo que sea para el Señor? Amén. Tan gozosos con sus emociones al tope. Muy bien, vamos a una ofrenda que te duela. Y sacas del bolsillo, no importa, das hasta lo que no tienes. ¿Sí? No tienes, no tengo dinero, dice. Y ahí el apóstol dice, aunque sea da, si tú tienes ahí tus aretes, los aretes de oro, pero no bambalina, oro. Porque a Dios no le vas a dar bambalina, La esposa saca los aretes. A mí me pasó eso, una cadena, anillos, todo. ¡Ay! Me robaron. A mí me pasó eso. Cash Luna vino allá a Quito, me fui. Oye, pero bueno, me sirvió. Hice una cola, pero como de 200 metros. El culto empezaba a las 7 de la noche. Y yo llegué y dije, por si acaso vamos puntuales, por si acaso. A las 6 de la tarde había una cola de 200 metros para entrar al Coliseo. Pará. Eso sí como bobito de pueblo. Oye, déjame decirte algo. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Parado, esperando. Y parado, y nunca en mi vida me han robado, yo mismo haciendo cola para que me roben. Esa fue la primera vez en mi vida. Di todo lo que tenía, pacté, entre comillas, pacté con el Señor. Y luego de eso dijo, da más, algo más que te duela. Mi cadena, antes me gustaba andar con cadenas, todo ese tipo de cosas. Anillos tenga, sí. Entregué todo. Me robaron. Eso pasa dentro de las iglesias ahora. Y si no tienes, pastor, ¿qué hago si no tengo oro, no tengo nada? Tengo un diente de oro. Es impresionante, hermano. Y a la gente le encanta eso. No sé por qué, pero a la gente le gusta eso. Le encanta ser timada, le encanta ser robada, le encanta. Pero cuando viene un predicador y predica la palabra, no, qué feo culto, mejor me voy a dormir. O salen del culto, ese culto más feo que hoy hubo. Imagínate, son cosas impresionantes que ocurren. Entonces Pablo, mira, lo que pasaba en Corinto pasa ahora. Y lo que pasaba anteriormente sucede hoy también. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. La historia se repite. Recuerda, si no conoce la historia, estás condenado a repetirla. Pablo dice, y ustedes a mí no me dan ni agua, pero en cambio a los otros sí. Sigue leyendo conmigo. Dicen, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. 13. ¿No sabéis? Aquí viene otro texto que han usado mucho. Que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Está haciendo referencia al tabernáculo donde Dios estableció que los sacerdotes coman de las ofrendas que son presentadas en ese lugar. Esto es bíblico. Ahora, así, versículo 14, así también ordenó el Señor. Aquí viene otro de los textos que me mencionan. A los que anuncian el evangelio,
que vivan del Evangelio. ¿Qué significa eso, vivir del Evangelio? ¿Qué es vivir? ¿Qué es lo que te mantiene vivo a ti? ¿Por qué vives tú? Para vivir, ¿qué haces? ¿Ah? Para vivir, escucha esto, es algo natural. Para yo vivir, yo debo ¿qué? El carro para que ruede, para que se movilice, necesita ¿qué el carro? Gasolina. Carros sin gasolina no rueda. ¿Le ha pasado a ustedes así que van, ¡pah! Se acabó la gasolina? Hasta ahí llegó. ¿Qué pasó con el carro? Murió. Para que el carro vuelva a resucitar, ¿qué tienes que hacer? Gasolina. El ser humano, nosotros también tenemos combustible. ¿No lo sabía eso? Sépalo. Nosotros tenemos combustible. Claro que ahora el combustible de los comisariatos venden ya contaminado. Así como se daña el carro, también el cuerpo humano se daña. Pero el combustible nuestro, ¿cuál es? La comida. ¿Qué pasa cuando usted ya no come 2 días? ¿Ah? Así como el carro ya se le acaba la gasolina. Así también. Cuando hay 2, 3 días sin comer, ¿cómo está usted? Lánguido. ¿Y usted qué es lo que pide naturalmente? Gasolina, comer. ¿Se da cuenta? La comida. Ese es el combustible. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Así que muchos dicen, vivan del Evangelio. No está hablando de vividores, pero claro que hay algunos vividores que convierten el Evangelio en fuente de ganancia. Pero lo que está mencionando aquí Pablo, y bien claro, el texto es muy claro, dice, a los que anuncian el Evangelio, que sobrevivan del Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Y cómo es que nosotros vivimos? Alimentándonos, cubriéndonos, vistiéndonos. Ese es el salario que hablamos en la parte número 2, ese es el salario que Jesucristo dice. El obrero es digno de su alimento, de su cuidado. Entonces, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No dice enriquecerse del Evangelio, sino vivir del Evangelio. ¿Qué significa vivir del Evangelio? Ya le expliqué. ¿Qué significa vivir del Evangelio? Tengo derecho de que la iglesia me alimente a mí. Ese derecho le asiste. Pablo dice, eso es un derecho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es un derecho. El Cristo, mi jefe, mi Señor, mi amo, mi patrón, Él ordenó que vaya y predique el Evangelio y los hijos de paz naturalmente alimentan al predicador. Ese es el derecho, dice Pablo. Así que los que anuncian el Evangelio, ellos tienen que vivir del Evangelio. Este vivir del Evangelio no significa aprovecharse del Evangelio, porque también se conoce como vividores. Esos son unos vividores. Esos pastores son unos vividores y tienen razón. Porque se las pasa pida a la iglesia y di a la iglesia y dale con la iglesia. Y ellos viven una vida de opulencia, viven una vida de riqueza, viven una vida hasta vergonzosa. Claro, y la iglesia cada vez está peor. Eso es una verdad, eso no hay que discutir, es una realidad, hermano. Yo sé que muchos se molestan con lo que digo, pero esa es la verdad. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, versículo 15, pero yo de nada de esto me he ¿qué? Aprovechado. Eso quiere decir que otros se aprovechan. Hay unos aprovechados que se aprovechan de un mandamiento que Dios dio, pero tergiversando la escritura lo hacen y lo convierten a su favor. Entonces, no me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Cómo se cuida Pablo, Porque prefiero ¿qué? Morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál gloria? No, mi gloria, dice Pablo. Esta mi gloria. ¿Cuál gloria? De que yo no les pido a ustedes nada. Y que yo vengo con libertad a este púlpito. Vengo con libertad, dice Pablo, a predicarles a ustedes la palabra y les hablo. Por eso que Pablo era bien fuerte y bien duro, hasta grosero con la iglesia de Corinto. Por eso que Pablo dice, es verdad que yo soy apóstol, pero como apóstol no soy como los demás, soy tosco en las palabras, porque les hablo como a hijos, más bien dicho, como a entenados, para que me entiendan, dice Pablo. Sigue leyendo, mira esto. Entonces, versículo 16,
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Por lo tanto, yo no me glorío por predicador, por ser predicador, por llevar la palabra, no, porque esa es una necesidad impuesta sobre mí. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, porque esta es mi obligación, porque soy un siervo contratado para hacerlo. Es lo que Pablo está diciendo. Verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, si de mala voluntad hago esta comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Hace la pregunta. Que predicando el evangelio, este es el galardón que Pablo, esa es la gloria que Pablo dice, que predicando el evangelio presente, dígalo fuerte la siguiente palabra, más fuerte, ¿qué dice? No, pues dígalo como que usted está leyendo. Más fuerte, ¿qué dice? Gratuitamente. ¿Qué significa eso de gratuitamente? Sin esperar de que ustedes me den ningún sueldo, ningún salario, sin esperar nada. Gratuitamente. El evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y quienes cobran un sueldo a la iglesia, quienes son asalariados, ¿qué es lo que Pablo le dice a ellos? Que ellos están, ¿qué cosa? Abusando de ese derecho. Es verdad que el obrero es digno de su alimento, pero hoy por hoy ese obrero obliga a que le den alimento. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿O que obligue a los hijos de paz? No, no hagas nada, pero lo que sí debes hacer es lo que te pongan en la mesa, eso tienes que comer. Lo que te regalen, tómalo para contigo. Lo que te regalen, tómalo para contigo. Un hermano me mandó un par de zapatos, hermosísimos, hermano, pero eran muy grandes. Me quedaban como 1 metro más grande. Y el hermano dice, pastor, lo quiero ver predicando con esos zapatos. Hermano, muchas gracias. Te agradezco muchísimo porque me enviaste esos zapatos. Es de otro país me mandó. Muchas gracias, hermano. Pero te cuento que me quedó muy grande esos zapatos. No le creo, pero si yo ya averigüé su talla, pero ahí está, yo tengo piecitos engañadores. Hermano, ¿y ahora cómo hacemos? Digo, hermano, pero póngase, no importa, con un trapito adelante. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi padre, como muy pobre, mis padres muy pobres, yo vengo de una familia muy pobre, y como no nos compraban los zapatos, nos daban los zapatos pues de mis hermanos mayores. Y así vamos ya para la graduación en la escuela, para recibir el diploma, sin zapatos, de zapatos del hermano mayor. Zapatísimos. Y con papel adelante, sí. Y así tocaba. Me acordaba, digo, no, mi hermano, y van a pensar, hermano, ¿qué van a pensar? Y luego me ven, van a pensar que yo trato de mostrar que tengo pie grande, no tengo el pie grande. Entonces, dice, ¿y ahora, pastor, qué hacemos? Le digo, permítame, por favor, mi hermano, con su permiso, quiero bendecir a alguien. Ay, pastor, pero era para usted. Y yo sé, ya me lo entregó, ¿cierto? Sí. Entonces yo voy a bendecir a alguien porque no me queda. No me queda. No es que, y mis hijos, uno de ellos, siempre, como tengo 7 hijos, siempre hay un bandido más que otro. Dice, papá, la Biblia dice, lo que te den, póntelos. Entonces yo le digo a mis hijos, bueno, yo tengo el pie pequeño, mis hijos tienen el pie grande, o sea, ¿quién salieron? Porque yo calzo 39, mis hijos calzan 42. Yo no sé. Entonces le digo, bueno, ponte tú entonces. Oh, esos zapatos no me pongo, papá. Lo que te den, ponte. Son bandidos. Pero te hago caer en cuenta, no siempre, vamos a probar al pastor a ver si se pone lo que le voy a dar. Tampoco hagan eso, pues no. Tampoco hagan eso, porque yo le voy a recibir lo que me den. ¿Sí? Y recuerda que lo que de gracia recibes, darlo también de gracia. Es una gran ventaja que nuestro Dios nos da. Sigue leyendo entonces, mira. Ahora,
pero yo de nada me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que hagan así conmigo, porque prefiero, luego estamos en versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Para no abusar. Entonces hay muchos abusadores. Todos aquellos pastores asalariados son unos abusadores que abusan del derecho que le asiste tergiversando la palabra del Señor. Muy bien. Filipenses 4:10. La verdad es que intentar explicar este capítulo que acabamos de leer, desde capítulo 9, versículo 1 hasta el 18, con otras palabras, es estropear todo lo que está escrito, ya que hay una claridad en lo que Pablo menciona. Muy bien. Así que a estos textos que acabamos de leer no es un pretexto para sangrar a la iglesia o para decir a la iglesia que tiene que dar, que tiene que pagarle al pastor y que tiene que subir el sueldo al pastor y que tiene que asegurarle al pastor y que tienen que pagarle la colegiatura de los hijos del pastor y que tienen que pagarle el gabinete de belleza de la esposa del pastor, etcétera, etcétera. Eso ocurre, ese tipo de abuso hay hoy lamentablemente en las iglesias. Lamentablemente, pero la verdad es acá. Recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin, dice a los filipenses, Pablo mismo, habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Ustedes se han olvidado de alimentarme a mí, pero ya habéis vuelto a hacerlo. Sigue leyendo. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, esta es la expresión de todo siervo de Dios, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí viene el versículo que muchos utilizan cuando van al gimnasio, cuando están en el gym. Una vez una hermanita me encuentra y dice, mi hermana, ¿cómo está? ¿Dónde viene? Del gym. Y yo digo, ¿qué es eso? Nunca había escuchado eso yo. ¿Y qué es eso del gym? Dice, del gym, pastor, del gym. Pero yo no entiendo, ¿qué? ¿De dónde vienes? ¿Es algún club? ¿Qué es eso? ¿Vienes comprando? No, del gym, haciendo gym. Ah, ha sido el gimnasio. Mira lo que dice aquí. Y muchos utilizan este versículo de Filipenses al respecto de que en el gimnasio dicen, no van a alzar pesas, pero se acuerdan de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usan ese texto para eso. No, hermano, ¿sabes para qué es ese texto? Para lo que dice el contexto. ¿Y qué dice el contexto? Cuando estés sin comida en casa, ¿qué tienes que hacer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando solamente tienes yuca molida y yuca frita y jugo de yuca. ¿Entiendes? En la mesa no me gusta la yuca. Ahí tienes que utilizar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entre la yuca para adentro. Pablo lo dice aquí. No es que estoy mencionando yo, así que no tergiversemos la escritura. Sigue leyendo. Dice, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Me enviaste una ofrenda, dice Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de ¿qué? En razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mira, Pablo está con claridad, dice, yo tengo tantas iglesias en diferentes lugares. Y cuando me fui a ese viaje misionero, nadie se acordó de darme mi alimento, mandarme para mi alimento. Nadie. Solo ustedes, iglesia de Filipos. Solo ustedes, los hijos de paz. Si no solamente vosotros solitos, nadie más. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste. Cuando yo estaba en Tesalónica, desde la iglesia, de Filipos, desde allá me mandaste en servientrega, como sea que le envió.
pero me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, eso que estaba diciendo Pablo, ustedes me enviaron mi salario. Ustedes, la iglesia de los filipenses, son una iglesia dadora, bendecida, una iglesia que conoce, una iglesia que tienen hijos de paz. Versículo 17, no es que busque dádivas, no estoy pidiendo que me sigan dando, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cosa que interesante, ¿verdad? 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. ¿Qué le enviaron? El salario. ¿Qué era el salario? Para el alimento de él, para el sustento de él. Olor fragante, esa ofrenda que me enviaste. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese Pablo dice, Filipenses, ustedes sí, pero estos de Corintios sí que son ávaros. Pero nunca les voy a pedir tampoco. Pero ya les enseñé. Pero ustedes de Filipo, ustedes, ni siquiera estoy predicando allá en su iglesia, ni siquiera a ustedes les estoy predicando, pero ustedes me envían una y otra vez, una y otra vez. Todas las iglesias se han olvidado de mí, pero ustedes no se han olvidado de mí. Que Dios les supla todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo. Mira esto. Todo pastor y todo siervo de Dios y todo ministro y aquellos jóvenes que están con la intención de servir al Señor el día de mañana en el ministerio, lee Proverbios 37. Es lo que tenemos que hacer. Cuando entendí esta gran verdad, también conocí este texto y se lo comparto a ustedes. Aquí vamos. Proverbios 37 dice así: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Proverbios capítulo 30, versículo 7. 2 cosas te he demandado, dice el sabio proverbista. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Número 1, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, Señor. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Número 2, la segunda cosa, no me des pobreza ni riqueza. Manténme con el pan necesario. Oye, qué curioso eso. No me des pobreza, no me des riqueza, dame el pan de cada día. Eso concuerda con la oración que Cristo enseñó. El pan nuestro de cada día, dame hoy día. Muy bien. ¿Por qué razón pide el sabio Salomón? Pide estas 2 cosas. Versículo 9. No sea que me sacie cuando me des mucha abundancia y te niegue y diga, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, el otro extremo, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por lo tanto, todo siervo de Dios debemos buscar servir a Dios solamente con un objetivo: agradar a Dios en todo tiempo y decirle a nuestro Señor y Dios que no me dé pobreza, porque si hay pobreza, eso no es bueno. Que tampoco me dé riqueza, porque tampoco es bueno, sino que nos dé el pan de cada día, el salario correspondiente. ¿Te das cuenta? Concuerda con lo que Jesucristo dice: no lleves nada, porque te van a dar de comer, te van a dar de vestir, te van a dar medicina, te van a dar techo, te van a dar abrigo, y con eso de allí está suficiente. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, no estoy, yo les voy a contar algo a ustedes, ya aprovechando que estamos solamente nosotros aquí. Desde que compartí este mensaje, yo tengo mensajes que me han insultado y son pastores. Oye, insultan como si fueran impíos. Me han amenazado que me van hasta borrar del mapa y que es una mala interpretación, que es esto, que es aquello, que es lo otro, que, bueno, una cantidad de cosas. Hermanos amados, es la escritura, lo estamos leyendo, tú lo estás leyendo, lo leemos juntos y vas a casa y vuelve a leer otra vez. No es palabras de un ser humano, es palabra de Dios. Si nosotros decimos que creemos en Dios y en su palabra, entonces debemos hacer caso a la palabra de Dios. Hermanos,
Yo no estoy en contra de ningún pastor. No, 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 para nada. Yo sí estoy en contra del engaño y la mentira. Eso sí. Porque hay una parte en la Escritura que dice, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Y lo único que entendí, conocí la verdad y comparto la verdad. Lo he puesto a prueba en mi propia vida y funciona. Y funciona. Y ustedes son testigos acá. Como Pablo dice, ustedes son el sello del ministerio. Ustedes son el sello del ministerio. Ustedes conocen, saben exactamente aquí. Muy bien. No me des pobreza, esa es mi oración de cada día. ¿Sabían eso? Aprendamos. Pastores amados que me están escuchando, unos para criticar, otros para aprender. Esta es mi oración. Señor, no me des pobreza, no me des riqueza. Manténme con el pan de cada día. Esa es mi oración. Eso es mi oración. ¿Sí? Y a mis hijos les he enseñado lo mismo. Ellos también saben. Dice, me dijo un hermano mío, carnal, me dijo, eso se llama ser conformista. No, eso no se llama ser conformista. Eso se llama tener confianza en aquel que me ha llamado a su servicio. Mi hermano, si Dios me llamó, pues Él se va a encargar de mí. Él se encarga de mi casa, de mi familia, y yo me encargo de su iglesia, a la cual me ha encomendado. Así de esa manera funcionamos y hasta el día de hoy caminamos muy bien. Y yo estoy muy complacido de servir al Señor y nunca me estoy quejando de servir al Señor. Porque así es. Muy bien. Entonces, ahora, permítame por favor, ya para ir cerrando, porque ya se va acabando este tema, una pequeña exhortación a todos los asalariados. No me puedo bajar de este púlpito si no ponemos la otra parte. He explicado la verdad del salario. He explicado la verdad acerca de si es que el pastor debe estar a sueldo o debe no estar a sueldo. Si la iglesia debe contratar a un pastor. Yo tuve una conversación con un pastor allí y dicen que en la iglesia, en una iglesia X, allá eligen a unas 5 o 6 personas de la iglesia y someten a votación de la iglesia por esos 5 candidatos. El candidato que más votación tiene, ese es el pastor. Pero hay un detalle. Tienen X cantidad de tiempo los pastores para ellos ganarse a la mayor cantidad de votantes. ¿Cómo te parece? ¿Ah? Eso ya parece... Esto ya parece la política de nuestro país. Entonces, campaña política, correcto. Pero yo le dije, pero eso hace campaña, es que toca hacer campaña porque nadie va a votar. Entonces, ¿sabes cómo hacen campaña? Hermanita, ya sabe, si yo gano, la pongo en la alabanza. Hermano, si yo gano, diácono. Sí, hermano, así, empiezan a ir a negociar, ¿no? De verdad, yo me digo, no creo, sí. Y tanto tiempo, y ya cuando ya acaba la campaña política del pastorado adentro, ahora sí las elecciones en un culto y con voto secreto, para que nadie se enoje. Cuentan los votos, el ganador es Julano, ese es el pastor. Oye, déjame decir, ¿a dónde ha caído la iglesia? ¿A dónde ha caído la iglesia, hermano? Llegar hasta ese extremo, cuando el llamado al ministerio no depende de la iglesia, no depende de una suerte, no, eso depende de Dios. Eso depende de Dios. Por otro lado, existe el nombramiento de pastores simplemente porque tienen un convenio con el pastor o qué sé yo, y se nombran pastores y así de esa manera se va. Elección de diáconos, la misma situación. Es un problema serio hoy por hoy la iglesia y estamos como estamos por eso, porque se ha perdido el norte de donde tiene que venir. Así que yo quiero ahora leer 1 Timoteo capítulo 3, verso 3. Una pequeña exhortación a todos los pastores asalariados, ya que me han insultado por la parte 1 y la parte 2, que con terminen de insultarme completamente. Vamos ahí. Dice la palabra en el libro de Timoteo, capítulo 3, hablando acerca de si anhelas obispado, en otras palabras, si tú anhelas y si tú buscas ser un pastor, si buscas ser un siervo de Dios, buena obra anhelas, pero es necesario.
Y ahí dice, es necesario, ya están todas las características, que seas marido de una sola mujer, etcétera, 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 etcétera. Y aquí viene el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué más dice? Pero léalo fuerte, ¿qué más dice? No codicioso de ganancias deshonestas. Aquí ya está. ¿Quieres ser un predicador? ¿Quieres ser un pastor? Una de las características y de los requisitos que el Espíritu Santo coloca allí de frente es que no seas codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, no entres a la iglesia esperando allí jubilarte. A mí me decía un pastor, mire, ingrese a este grupo de pastores porque acá nosotros hemos hecho un grupo de pastores y vamos a hacer y vamos a pedir que para tener jubilación, porque el pastor no tiene jubilación. ¿No ves que no está asegurado? ¿Cómo se jubila el pastor? Y le hacen pensar a otros, y a mí también me pusieron a pensar, tiene razón. Dice, pastor, y usted cuando vaya a ya llegar al final y cuando ya usted vaya ya esté viejito, cuando ya no pueda caminar, ya esté así, ya no sirva para nada, le van a poner a un lado, y ahora usted, ¿de qué va a vivir? ¿De qué usted va a vivir? Por eso es importante la jubilación, porque muchos pastores, han existido pastores en diferentes lugares donde ya están viejitos, los ponen a un costado, y ahora ya no tienen, ya no hay, ya la iglesia ya no le paga, porque cuando un pastor ya se le saca, viene otro, el otro gana el sueldo de ese, y ahora el otro pastor, ¿qué pasa con él? Y efectivamente hay muchos pastores. Mira, este tema al ser malentendido, hoy por hoy sufren muchos pastores, buenos pastores que han predicado la palabra y ahora se encuentran sumidos en el abandono total, sumidos en la miseria total, abandonados allí. ¿Por qué? Porque nunca entendieron cómo verdaderamente funciona. Los hijos de paz siempre alimentarán a los pastores. Cuando entendieron los hijos de paz, van a ser agradecidos. Van a ser agradecidos. Nuestros ancianos aquí, la iglesia, a los ancianos le alimentan. ¿Por qué? Porque hemos entendido desde el principio y ellos están ahí. Y mañana cuando ya este servidor esté viejito, de la misma manera. ¿Sí? Solo uno dijo amén. Ustedes van a morir más antes que yo, van a ver. Ok, entonces mira esto. Hagamos esto un club de pastores, una asociación para nosotros así pedir seguro y el seguro que nos indemnicen cuando seamos viejos y ya estamos ahí, nos jubilemos. ¿Cuál es la jubilación del siervo de Dios? Hermanos, en las manos de mi Señor estoy mucho más seguro que en las manos del IES. En el IES toca hacer una cola para sacar turno, hermano. No, con mi Señor no. El seguro del eterno Dios es seguro de vida, seguro de accidentes, seguro de todo. ¿Y sabes qué? Hasta seguro de muerte. ¿Cuál es el seguro de muerte? Cuando te mueras vas a estar con Él eternamente. ¿Sí me entiendes? Es el seguro de muerte. A Dios sea la gloria. Entonces no hay que ser codicioso de ganancias deshonestas. No hay que ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Vamos ahí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Una exhortación a los asalariados. Aquí vamos. Dice lo siguiente, verso 6, segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6. Confírmalo tú con la Biblia. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oído a esto, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ahora vas a ver a quienes se les llama desordenados y de quienes hay que alejarse. Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie. Aquí está haciendo entonces la palabra desordenadamente a los que comen el pan sin hacer nada. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Nunca estuvimos pidiéndole nada, pero siempre cumplimos con llevarle el alimento necesario a vosotros. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, ya lo hablamos de eso,
sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Cuando se habla, aquí habla de trabajo, está hablando también de los que trabajan en lo secular, está hablando también. Pablo dice, nosotros también trabajamos. Ahora, escucha esto con atención. Existen dos clases de pastores. El pastor que trabaja en realidad en favor de la iglesia y busca pasto fresco para presentar a la iglesia, y este otro pastor inútil que ese pasa solamente recalentando el viejo rastrojo o la paja seca para dar a la iglesia lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ustedes ahora van a darse cuenta. Ustedes acá recalentados no comen. Ustedes aquí comen. Cada culto que usted viene aquí, usted encuentra temas completamente distintos y diferentes de rigor que necesita la iglesia. Pasto fresco. Pero a usted le ha pasado eso, a mí me sucedió años, voy a la iglesia, es como ir a misa. El cura dice lo mismo. En las iglesias hoy por hoy, lamentablemente, vas al culto, lo mismo. Al día siguiente culto, lo mismo. Al siguiente culto, lo mismo. Hablan de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, permanentemente de lo mismo. Oiga, pastor, pero usted lleva 3 domingos hablando de lo mismo. Es un tema. Es que algunos son bien aviones, ¿sí? Es un tema. Finaliza este tema, no se habla más de este tema. Vamos por el siguiente tema. Entonces, ¿qué pasa usted si va a un restaurante, se sienta, caldo de fideo, seco de carne? Bueno, está bien. Al día siguiente, caldo de fideo y seco de carne. Yo sé que algunos esposos sufren de eso, van a la casa y encuentran lo mismo. Y la esposa dice, es que no tuve tiempo. Siempre le falta tiempo. Caldo de fideo. Bueno, no es caldo de fideo, es seco de carne. Ah, ok, seco de carne. No, pero mi amor, esta vez te puse un huevito frito. Ya sí, pero sigue siendo seco de carne. Con un pedacito de queso, pero sigue siendo seco de carne. Lo mismo pasa en la iglesia también. Oye, un restaurante que le da lo mismo, ¿usted sigue ahí? No, eso aburre. Pero qué elegante es. Por eso que cuando vas a comer un almuerzo, ¿qué preguntas tú? ¿Qué hay de comer? Por eso que ahora los restaurantes dicen, en la sopa hay 2 sopas, sopa de hueso y sopa de caracol. Se me ocurrió, ¿ya? Caracol. Entonces tú eliges, ¿sí? Pero de acompañado hay lengua. Qué chistoso, fuimos a comer con mi esposa, mis hijos, y la que nos estaba ofreciendo la comida dice, tenemos lengua, y tenemos costilla, y tenemos lengua de costilla. Y yo digo, ¿cómo lengua de costilla? Oh, perdón, me equivoqué, hay lengua y hay costilla. Oh, bueno. Luego mi otro hijo le pregunta, a ver, no entendí qué más. Dice, verá, tenemos esto, y tenemos gallina, y tenemos lengua de gallina. Sí. Ese fue el día que me reí más de lo que me había reído. Yo ya me imaginaba una lengua de gallina en el plato. Sí, tremenda lengua. Entonces, mira, que te den lo mismo y lo mismo y lo mismo, te aburre. Entonces tú eliges y dices, no, vamos a almorzar en otro lado. Y hasta que encuentres un lugar, esto no hemos comido hace mucho tiempo. Pescado frito, muy bien, denme un pescado frito. En la iglesia pasa lo mismo. Hermanos, nosotros los predicadores estamos llamados a traer pasto fresco, comida fresca, para que la iglesia pueda degustar. Ese es el trabajo. Y por eso dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, hermanos, si yo vengo aquí y le predico lo mismo, dice, no le den de comer a ese vago, porque no trabaja. ¿Cuál es el trabajo del pastor?
El trabajo del pastor es entrar a la mina y sacar las lindas perlas que hay adentro, porque los ociosos de la iglesia no quieren cavar. El pastor tiene que entrar, cavar y traer y hacer que brille en la congregación. Ese es el trabajo nuestro. Y claro que es cansado, pico y pala, dale y dale ahí. Toca estar horas y horas estudiando la palabra. Por supuesto que sí. Ese es el trabajo mío. ¿Y el trabajo de usted qué es? Oír y hacer caso. No al pastor, sino que a la palabra de Dios. Y si no haces caso, ¿problema del pastor? No. Es porque si te colocan allí, nos fuimos a comer y uno de mis hijos estaba con hambre, pidió comida. Y cuando ya le dieron la comida, algo le pasó a él. Tengo mareos, tengo dolor de estómago. Pero coma algo, no tengo ganas. Y mirando ahí una sábana de carne. Y ese que es carnívoro, tengo hijos carnívoros. Y estaba allí y mirando la sábana así. Y no comió. Vamos a guardar. Guardó tanto que se olvidó de haber guardado. Y se echó a perder. Bien, entonces mira, los vagos no tienen derecho que ningún hijo de paz le esté dando. Hermano, tú como hijo de paz no vas a sacar ni siquiera una ofrenda, ni siquiera una naranja para traerle, tenga. No, ¿por qué? Porque es vago. El que trabaja no coma. Segunda de Pedro 2:3. Mira esto. Dice la palabra, segunda de Pedro 2:3. Ahora el apóstol Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Aquí está, esos pastores asalariados. Por avaricia harán mercadería de vosotros, porque son codiciosos de ganancias deshonestas. ¿De qué manera? Con palabras fingidas. Con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Me contaba una hermana y decía que se acercó a una iglesia, X iglesia, y que estando en la iglesia por primera vez, ella fue por primera vez a la iglesia. Se sentó en la iglesia, estaba mirando ahí el culto allí. Y en medio de la predicación el pastor dijo, nos estamos muriendo de hambre, iglesia. Mis hijos se están muriendo de hambre. Porque ustedes no están diezmando, no están haciéndolo. Y ustedes creen que es mentira. Y le dijo, mi amor, venga acá. Y le llamó a la esposa. Adelante para que vea. Mire cómo está de flaca mi mujer, ya está flaca. Parada adelante. Hijos míos, venga. Y trajo sus 7 hijos adelante. Bueno, él también tenía 7. Yo tengo 7 también. Tenía 7. Este no es mi caso, pero eso es 7 hijos adelante. Y se pusieron al lado de la esposa ahí. La esposa toda la cara así. Y los hijos como que lo dice la hermana, parece que le prepararon. Porque los niños adelante estaban ahí. Lánguidos. Vean, no han comido. Solo el desayuno, el almuerzo y la merienda no sabemos qué comer. Y la hermana dice, me dio pena, pastor. Y cuando empezaron a recoger, saqué todo lo que había y le di, dice, porque me dio pena ver. Oye, esto es lo que dice con palabras fingidas, manipulación. Esto no está en la Biblia. ¿Qué dice la palabra? No he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Hermanos amados, estamos rodeados de una cantidad de cosas impresionantes. Muy bien, 1 Timoteo 6:3. Esto es para los codiciosos de ganancias deshonestas. Esto es una exhortación para los asalariados. Dice esto, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, oído a esto, que toman la piedad, ¿como qué? Oye, como negocio, como fuente de ganancia. ¿Qué dice el consejo del Espíritu Santo? Apártate de los tales, aléjate de ese lugar. Pero ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Pablo, ¿qué decía? Sé vivir contento en la escasez y sé vivir contento cuando hay abundancia. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, esa es la forma, y sin duda nada podremos sacar. Esa es una verdad que hasta el mundo lo sabe. Así que, este es el consejo, pastores queridos, así que teniendo sustento y abrigo,
Estemos contentos con esto, porque los que quieren, ¿qué cosa? Enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, que dice, se extraviaron de la fe. ¿Te das cuenta? Es un problema serio. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, el consejo para los pastores, para todos siervos de Dios, ¿qué dice? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ese es el consejo para todo predicador. Y para aquellos que me invitan a predicar y se enojan cuando no les recibo la ofrenda de amor que ellos suelen dar. Es una costumbre de dar ofrenda de amor. El predicador termina de predicar y ya afuera le están esperando con un sobrecito la ofrenda de amor. Y cuando yo no le recibo, se molestan, se enojan, pero no entienden. ¿Qué me aconseja a mí? Huya de ese tipo de negociaciones. Y yo soy bíblico, hermano. Si leemos la Biblia, tenemos que ser bíblicos. Tenemos que ser bíblicos. Yo huyo de eso. Por esa razón que cuando me invitan a predicar en algún lado, le digo, hermano, pero esta es mi condicionante. Ni se estén preocupando por estar recogiendo ofrendas para el pastor. Una vez me fui a predicar en una iglesia, recogieron ofrendas ya de la iglesia y luego dijeron, ¿cuánto le gustó la predicación del pastor? Y todo, amén. ¿Cuántos le aman al pastor? O sea, hablando de mí, amén. Entonces, con ese mismo amor vamos a recoger una ofrenda de amor para el pastor. Para mí. Espere. Me pasé adelante y le aclaré. No, hermanos, no. Porque ¿qué pasa si yo acepto? ¿Qué pasa si yo acepto, hermano? Póngase que recojan ahí unos $200,000. Pónganse que recojan unos $200,000. Oye, ¿me va a gustar eso? Uy, no, Dios mío, si es así, entonces en internet me promociono para que me inviten, ya no porque quiero compartir la palabra, sino por la ofrenda de amor. Y lamentablemente hoy por hoy pastores buscan la ofrenda de amor. Hermanos, y eso es que ahora chocan conmigo, ¿sí? Y algunos dicen, no, pues que usted no está robando la bendición. No, más bien estoy siendo bíblico. ¿Qué dice que hagamos cuando hay ese tipo de cosas? Huye, huye de eso, escapa de eso. Yo le he contado a ustedes que la primera experiencia que tuve con nuestros hermanos que me invitaron a predicar allá en Quito, nosotros terminamos la predicación, para evitar eso de allí, hermano, Dios le bendiga, salimos, nos persiguieron y nosotros estamos huyendo. Y en el camino nos alcanzó para dar la ofrenda de amor. Hermano, no, bravo se puso. Y dije, hermano, no, pero es que pastor, estamos acostumbrados, ustedes sí están corrompiendo los siervos del Señor. El siervo del Señor debe venir y predicar y no debe estar pensando en cuánto me darán. Porque si van a predicar, va pensando en eso, ¿sí o no? ¿Cuánto me darán? ¿Cuánto me darán? Está pensando en eso y se nubla el verdadero mensaje de la predicación de la palabra. Y no es que sea el pastor un retrógrado, no, sino que es Biblia. Lo acabaste de leer tú. Judas 1:11. Vamos allí. Recibí un mensaje bastante curioso. Mira esto, me dice, porque aquí dice, teniendo sustento y abrigo, me acordé de eso. Me dice un pastor, dice, este pastor es un mentiroso que está tergiversando la escritura. Este pastor está dañando a los siervos del Señor y bla, 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 bla. Dice, ustedes que son ignorantes, hablando de ustedes acá, ustedes, dice, ustedes que son ignorantes, esa iglesia es ignorante, no entiende, está siendo engañada. No podrán ver ese pastor esos trajes que tiene. Dice, yo soy experto en trajes. Cada traje de él pasa de los $2,000. Ya dije, un traje de esos, dice, pasa de los $2,000. Dice, y es mentiroso. Se viste bien. Yo dentro de mí digo, si supiera. Aquí el único que se viste con traje de esa cantidad es Ney. El único. El Clever es de 1900. El único que se viste. Hermano, yo dentro de mí digo, qué barbaridad, ¿no?
Ok, pero bueno, si supieran en realidad. Judas 1:11. Ay de ellos porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿qué cosa? Pero léanlo fuerte, ¿qué dice? Se apacientan a sí mismos. ¿Y a quién tienen que apacentar esos pastores? ¿A sí mismos o a los pastores o a las ovejas? A las ovejas, pero estos solamente buscan provecho para sí mismo. Hay un predicador que dice lo siguiente: si un predicador y un pastor predica de prosperidad y solamente él prospera y la iglesia sigue de la misma forma, eso es apostasía pura. Y es verdad. Aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. La palabra del Señor no son mis palabras. Tito 1:7. Tito 1:7 dice lo siguiente: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Todos estos versículos deberían leer todos estos asalariados y hacer caso a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Él dice lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Cristo era asalariado? No. ¿Pablo era asalariado? No. La iglesia temprana jamás predicó por salario. Jamás. La iglesia primitiva nunca, hermanos, nunca van a encontrar ustedes en la historia de la iglesia primitiva de que los predicadores predicaban por salario. Jamás. En los últimos tiempos es que se ha venido esta ola y ha corrompido a la iglesia del Señor, lamentablemente. Muy bien. Pero, ahora sí, voy a cerrar con esto. Esto yo sé que a ustedes les va a agradar y les va a gustar y van a decir amén. 1 Timoteo 5:17. La iglesia, esto quiero hacerlo porque muchos pastores me dicen: pastor, ahora que usted mencionó eso, ahora la iglesia no quiere dar nada, porque esa es otra cosa, pero no se preocupen. Hay un pastor que conversó conmigo, ahora que estuve fuera, me dice: pastor, yo ya puse en práctica lo que usted ha predicado, pero ahora la iglesia no ofrenda nada, no da nada. Bueno, recuerda lo que dice la Biblia. Dice la palabra que vas a un lugar, si allá los hijos de paz, no hay hijos de paz, ¿qué debe hacer allí? Si no hay hijos de paz, ¿qué debe hacer allí? Sacude el calzado de tus pies y ándate de allí, que Dios te va a llevar a un lugar donde hay hijos de paz. Oiga, pastor, pero yo he estado 29 años aquí en la iglesia. Bueno, has estado alimentando a cabras y no a ovejas. Así de sencillo. Cristo aconseja: no te quedes en esa iglesia. Si es que esa iglesia o si es que ese lugar no da tu alimento y tu vestido, deja allí y vete a otro lugar. Son palabras de Cristo Jesús, no son palabras mías ni de nadie. ¿Queremos ser bíblicos? Hay que obedecer a la palabra. Entonces los hijos de paz se van a despertar. Entonces mira lo que dice 1 Timoteo 5:17. Para que la iglesia entienda de que el pastor entendió. Por ejemplo, ahora dice el pastor: yo ya entendí que no debo ser asalariado. Iglesia, ya no me den más salario ustedes ahora. Que Dios me alimente a través de los hijos de paz. Ese es el sentir del pastor. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Reaccionar como hijos de paz. Y no decir: vamos a ver cuánto tiempo le dura esto. No vamos a dar nada para ver cómo va a sufrir. Ten cuidado, porque estás jugando con las palabras de Jesucristo, no con las palabras del pastor. El pastor quiere hacer lo correcto y ustedes quieren seguir manipulándole al pastor. La junta directiva quiere seguir gobernando al pastor. Tengan cuidado, porque de pronto ustedes van a luchar contra Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Nota esto: doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ustedes conocen eso ya. Por lo tanto, aconseja el Espíritu Santo de aquellos que trabajan en el ministerio de la enseñanza y la predicación,
que ellos deben tener doble honor, deben ser cuidados. Romanos 15:25, el apóstol Pablo ahora aclara esto de una manera más clara al respecto de las recolectas en la iglesia para los santos. Mira esto. Dice Pablo, 15:25 de Romanos, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Escucha esto, porque si los gentiles han hecho participantes de sus bienes, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también, esta palabra también, ellos ministrarles de los materiales. O sea, esto es un deber de la iglesia, compartir lo material para el siervo de Dios que sirve no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con temor, de gracia, dando lo que ha recibido de gracia. Versículo 28. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Por qué razón dijo Pablo de esa manera? Por causa de una hambruna que azotaba allá en Jerusalén. Pablo ordena a las iglesias de Galacia, de Corinto, solidarizarse en una colecta económica, en una ofrenda voluntaria semanal para apoyar a los que estaban en necesidad. Eso dice el apóstol Pablo, hablando en cuanto al tema de la ayuda a los santos, a los que sirven en el ministerio, a los que sirven en el Señor, y también a los pobres de la iglesia, a los pobres de la congregación. Hermano, si toda la iglesia ofrendara de manera voluntaria como tiene que ser, alcanzaría hasta para apoyar y ayudar a todos los hermanos que necesitan. Por supuesto que sí. Mira lo que dice 1 Corintios 16:1. Pablo nuevamente. Estamos hablando al respecto de la necesidad de la iglesia. Eso es bíblico, que la iglesia tiene que alimentar al pastor y también suplir las necesidades de los demás, de los hermanos necesitados, de las viudas, ¿sí? De las viudas. Ahora, cuando yo una vez enseñé acerca de eso de las viudas, me llegaron un poco de viudas a hablar conmigo. Pastor, ¿ha sido bíblico que la iglesia debe mantener a la viuda? Sí, es bíblico. Pero ahí mismo dice que la viuda debe tener una edad cierta. Así dice, tiene que tener una edad cierta. Y si es que tiene esa edad, una X edad, no recuerdo la edad exacta que dice, una edad, o sea, una persona ya anciana, parece que así como 60, parece que dice ahí. Perdón. Gracias, Robertico, de 60 años hacia arriba. Dice, a esa viuda, ok, pero tampoco es que ya tiene 60 años hacia arriba, dice, ya no hay que mantener, pues la iglesia tiene que mantener a las viudas. ¿Sabían eso ustedes? La iglesia tiene que mantener a los huérfanos, eso es ley, es bíblico eso de allí. Pero esa viuda que tiene 60 años hacia arriba, dice la viuda, yo también tengo 70. Entonces yo tengo que ser mantenido por la iglesia. Sí, señor. Ahora viene la siguiente cláusula. ¿Tiene hijos? Si son hijos pequeños, la iglesia tiene que mantenerle a la viuda. Pero si son hijos grandes ya, la iglesia no, que le mantenga esos vagos que tienen en casa. Ah, ¿eso dice la Biblia? Entonces, una de las dos viudas que llegó dijo, entonces yo no califico. No es mi culpa, la Biblia lo dice. Seamos bíblicos. ¿Te das cuenta? Así que no es bueno enviudar, no oren por enviudar. Vamos a avanzar. Ok. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Para qué? Porque había una hambruna en Jerusalén y se estaba muriendo la iglesia en Jerusalén de hambre. Entonces, la iglesia tiene que ser consecuente para ofrendar. Y de paso, yo quiero agradecer a aquellos hermanos que en la pandemia, en la cuarentena, muchos hermanos sacaron de lo que no había, hicimos un esfuerzo y compartimos con aquellos que no tenían, inclusive hasta aquellos que no son cristianos. Se les apoyó en la cuarentena.
Pero en cambio otras iglesias que hacían esos pastores, en vez de apoyar, mandaban a pedir los diezmos en la casa. Ah, ¿qué te parece? ¿Ah? Cobrar en la casa los diezmos. Ya llegó el mes, los diezmos. Para que se den cuenta, hay una diferencia entre asalariado y no asalariado. Gálatas capítulo 6, verso 4. Mira esto, este texto es interesante. Ya estamos finalizando, hermanos queridos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. En otras palabras, si eres un hijo de paz, somete a prueba lo que tú mismo crees ser hijo de paz. Entonces tendrán motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, por lo que tú haces, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Al que lo instruye. Miren esto, ahora fin de año, por acá está nuestra hermana Rosa Bustamante, a los que son profesores en las escuelas. Fin de año, ¿qué hacen en la escuela? ¿No es cierto que hacen una reunión y le dan un presente a la profesora? ¿Por qué? Por haberle enseñado todo el año a esos muchachos que no hacen caso. Por ahí mira unas fotos de hermana Bustamante, ahí agradeciendo, ay, mis niños adorados, todas dicen así. Ay, mis niños queridos. ¿Y por qué? Porque le dieron presente, comidita y todo eso, en agradecimiento. Ahora, le hago una pregunta. ¿Esas maestras o maestros de la escuela merecen o no merecen que les haga un reconocimiento por haber enseñado a sus hijos, aunque sea a leer, a escribir? ¿Merecen o no merecen? Claro que merecen. Pablo eso está diciendo. Acá la iglesia también. Dice lo siguiente, el que es enseñado en la palabra. ¿Quiénes están aprendiendo de la palabra aquí en este momento? Ustedes. Haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye. De la misma forma. Esto es una norma de vida natural que nosotros debemos continuar. Versículo 7. Verás el contexto. No os engañéis. ¿En qué momento se engañan? Cuando están aprendiendo, pero no reconocen eso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos si no desmayamos. Seamos consecuentes, iglesia del Señor. A mis hermanos que están acá escuchando, a mis hermanos que se encuentran allá en los diferentes países, a todos aquellos que son miembros, están asistiendo a una congregación. Ahí está el pastor de su iglesia, el pastor está aprendiendo, está participando ya de la buena savia, del conocimiento de la Escritura. Los hijos de paz naturalmente deben reaccionar y apoyar al pastor de manera natural. Y va a ver el pastor que va a tener una mayor responsabilidad y va a estar más tranquilo y va a predicar un evangelio libre en la congregación y no un evangelio sometido al miedo. Es que si yo predico muy duro, no me dan el mes hoy día. Justo cae que le van a pagar el domingo. Si predico esto, no me van a pagar y no tengo que comer mañana. Y eso es una manipulación. No tiene que haber, hermano, la palabra del Señor no está presa. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer lo correcto. Ahora, cierro este mensaje y esta enseñanza. ¿Cuál es? Ahora, los pastores, los siervos de Dios, nosotros tenemos salario físico. Miren esto. Escuchen esto. El reino de los cielos es semejante a un hombre, dijo Cristo, que un dueño de la viña, prestarán atención a eso, que quieran aprender algo, para cerrar ya. Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a un amo y señor dueño de una viña que necesitando obreros, salió a buscar obreros, muy por la mañana. Y encontró a algunos y dijo, ¿quieres trabajar? ¿Quieres servir en mi viña? ¿Quieres ser mi siervo? ¿Quieres ser mi trabajador? ¿Quieres ser pastor de mis ovejas? ¿Quieres ser tu siervo mío? Dice, claro que sí. ¿Cuánto ofrece a pagar? 1 denario por día, porque será la paga del día, 1 denario. Dice, claro, estoy de acuerdo. Se va a trabajar.
Al mediodía le hizo falta más obreros. Sale al mediodía y dice, ¿quieres trabajar? Ellos dicen, sí, quiero trabajar. ¿Cuánto va a ser el paga? Te pago el día. Viene a trabajar. A la tarde, ya al caer el sol, golpe de 5 de la tarde, hace falta para terminar el trabajo. Va y busca a otros. Y le dice, venga a trabajar el tiempo que te resta y viene a trabajar. Al final, la paga. Y aquí está la paga. Hay una paga, hermanos. El salario que la iglesia debe dar al pastor es alimento, pero Dios a nosotros nos da un salario. ¿Y cuál es ese salario? Dice que este dueño de la viña, al finalizar, le dijo al de la mañana, al del mediodía y al de la tarde. Al de la mañana, toma tu salario, un denario. Él dijo, gracias, contento, se ganó el día. Al del mediodía, un denario. Y al que vino a las 5 de la tarde, un denario. ¿Qué pasó? Esos que vinieron desde la mañana estaban mirando que cuánto le va a pagar al otro. Le paga un denario. No estoy de acuerdo, eso es injusto. Y al que trabajó solamente 1 hora, regresan a mirar, un denario. Ahí sí dijeron, no, eso es injusto. Y dice, ¿por qué me dices injusto? Porque ¿cómo es posible todo el día, el sol fuerte, la prueba, la tribulación, todo el día trabajando para ganar un denario? Estos vienen al mediodía, ¿sí? Y trabajaron la mitad y estos vienen al último, no trabajan nada y le pagan lo mismo. Eso es injusto. Entonces dice el dueño de la mies, ¿cuánto te ofrece pagar a ti? Dice, un denario. ¿Cuánto te pagué? Un denario. ¿Dónde está la injusticia? A ellos, a mí me da la gana de pagar lo mismo. ¿Cuál es el problema? Y al otro que llegó solamente a dormirse, le va a pagar un denario. ¿Cuál es el problema? ¿Soy injusto? Ah, bueno, viéndole de esa manera, no. ¿Sabes algo, mi amado hermano? Todos nosotros, los siervos de Dios, todos los pastores amados que me están escuchando ustedes en todas partes aquí oyéndome, nosotros tenemos un salario, pero ese salario de parte de Dios lo vamos a recibir en este día. Lee conmigo. Lee conmigo. Juan capítulo 4, versículo 34. Este es el salario físico que nosotros recibiremos. Pero eso nos va a pagar el dueño de la mies. Mira esto. Dice Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe sus obras. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 36. Y el que siega, ¿qué cosa? Recibe salario, lee con atención, y recoge fruto para vida eterna. Aquí hay algo interesante. Para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Cuál es el que siembra? El que riega el evangelio. ¿Y cuál es el que cosecha? Ese evangelio que fue regado en algún tiempo en la vida de esa persona. Cuando de pronto el otro viene y le predica, menos le predica algo, inmediatamente aceptó a Cristo en su corazón, nació de nuevo, ahora ya es parte de la iglesia. Entonces muchas personas, por eso es que los pastores cuando no entienden esto, es que pelean por las almas, por las ovejas. Ustedes son mis ovejas y de aquí no tienen que irse a ningún lado. Cuidado con estar visitando otras iglesias, cuando no entienden esto. Pero cuando entendemos de que tanto el que siembra como el que siega, el salario es el mismo. Escucha esto, yo sembré, no se sabe si crecerá o no crecerá, pero yo tengo asegurado mi denario. Y el otro que viene y cosecha y está suda cosechando, él también tiene su denario. Lee lo que dice ahí. Dice lo siguiente. Para el que, versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Al final de cuentas, Mateo 25:31. ¿Cuál es el salario nuestro? Hermano, cuando llegue el príncipe de los pastores, él pagará a todos sus siervos el denario que ha prometido. ¿Y cuál es ese denario? Vamos allí, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarlos los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, este es el denario: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos queridos, nuestra paga y nuestro salario está allá en el reino de los cielos. Llegará el día, hermano, los que con lágrimas sembraron, ¿qué dice? Con regocijo segarán. La paga de todos, hermanos, y esa paga la tiene el pastor, la tiene el diácono, la tiene el anciano, la tienen los hermanos de la iglesia, los que hemos hecho. Has actuado como hijo de paz, tu paga tienes tu denario. Has actuado como predicador, tu paga tienes tu denario. Pero mientras eso ocurre, Dios nunca va a dejar a que su siervo, aquellos siervos de Dios que han sido enviados a predicar, mendiguen pan y que no tengan nada que comer o nada que poner en su mesa. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice lo siguiente: vayan a predicar por todo el mundo, no lleven nada, porque tengo a mis hijos de paz que los alimentarán y los cuidarán a vosotros a donde quiera que vaya. Y si no encuentran hijos de paz, no estén peleando ni tampoco exhortando a la iglesia y dándole garrote para que den. No hagan eso. ¿Qué dice que haga? Que le exhorte a la iglesia para que den. A ver, ¿dónde están los hijos de paz? A ver, pónganse de pie los hijos de paz. Toditos van a ponerse. Porque nadie va a decir yo soy hijo de guerra. No. Todos son hijos de paz. Pero los hijos de paz no son los que dicen ser, sino los que actúan como hijos de paz. Entonces, si no hay hijos de paz, no dice que le exija para que se manifieste un hijo de paz. ¿Qué dice? Que se vaya de allí, salga de allí, sacude el calzado de sus pies y les deje que continúen y busca otro lugar donde encuentres, hasta que encuentres los hijos de paz. Hermanos, es tan sencillo la enseñanza de nuestro Señor, pero obviamente porque nos han explicado tantas cosas y nos han enseñado de diferentes maneras, nosotros hemos llegado a creer como que si fuera verdad lo que ya hemos hablado. Cerramos con esto. ¿El pastor debe tener un salario, debe tener un sueldo como tal, como una empresa en una iglesia? No, definitivamente no. Y no es capricho del pastor Norman, sino esto es lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el verdadero salario de un predicador que ha sido enviado y escogido por Dios mismo? El alimento, su vestido y todas las necesidades es la iglesia la que debe hacerlo. Los hijos de paz son los que, y no es siquiera la iglesia, sino los hijos de paz como iglesia. Alimentar y sostener al pastor y a toda su familia. Y no a presión, sino con ánimo pronto. Porque Dios ama al dador alegre. Y una iglesia que tenga al pastor por sueldo ya no es iglesia, sino una organización. Y al ser una organización dejó de ser un organismo. Y recuerda que el cuerpo de Cristo no es una organización. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Muy bien, mis amados hermanos, creo que ha quedado muy claro. Pónganse de pie. Hemos finalizado este tema. Damos gracias a nuestro Señor porque nos dio este tiempo para compartir con todos mis amados hermanos. Ha quedado aclarado totalmente al respecto de este tema para que evitemos estar haciendo presunciones, para que evitemos estar juzgando a las personas, para que evitemos estar criticando, para que evitemos estar preguntando. Ahora que ya saben de qué vive el pastor de Miles Internacional, ya saben muy bien, aunque no quería decirlo, no quería avisarle, pero es menester enseñar en los últimos tiempos, porque
la única manera de frenar, a tantas habladurías, a tantas críticas, a tanta palabrería, es mostrando con la Escritura. Porque si uno dice simplemente así, dice, bueno, ese es el pensamiento suyo, pero ese es su pensamiento. Pero la Biblia dice esto, en realidad la Biblia menciona, pero no dice tal como se dice que dice. Lamentablemente, la falta de conocimiento, mi pueblo perece. Bueno, yo doy gracias a Dios también porque me ha dado Dios 7 hijos, de los cuales ya son hijos, tengo hijos ya jóvenes y que cada uno tiene su trabajo, cada uno también, y como viven conmigo, pagan impuesto en casa. Ellos son hijos de paz, también son hijos míos. Entonces, ellos ni tienen que estar diciendo, papá, ¿necesitas? No, presta acá. ¿Sí? ¿No ves que ya mucho tiempo se le ha alimentado? Ahora ha llegado la hora ¿de qué? ¿De cobrarles? Claro, ¿o no? Así será, pastor. Claro, si ya tanto tiempo no que los muchachos comen bastantísimo, para que crezcan, hasta más grande que uno es. Les han alimentado tanto tiempo, ahora ya tienen que pagar. ¿No es cierto que sí? Y cuando el hijo dice, no, yo lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿qué hay que hacer? Vaya a vivir entonces usted, coma su comida y viva usted libre. Pero mientras estás aquí en la casa, saca del bolsillo y comparte con la casa. ¿O no es así, padres de familia? Así que es una bendición tener bastantes hijos. Pobre de aquel que tiene un hijo. Pobre de ese que tiene un hijito nada más. Y de paso le salió vago.